El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de la estadística aplicada que tiene que ver con los experimentos con un solo factor. El objetivo de aprendizaje es aplicar los principios de la estadística en los sistemas agroecológicos y es clave para lograr mejores resultados. Vamos a explorar los experimentos con un solo factor, ANOVA, para optimizar la producción. También vamos a hablar sobre la importancia de la agroecología y los experimentos controlados, que estos nos permiten a identificar factores que influyen en el rendimiento de los cultivos, lo que permite tomar decisiones más informadas. Efectivamente, vamos primero a tomar en cuenta que un diseño de un solo factor significa que estamos estudiando el efecto de una única variable independiente. Por ejemplo, en agroecología podría ser el tipo de abono, ya sea el abono de tipo A, B o C. Nuestro objetivo es determinar si esos tratamientos producen diferencias significativas en el crecimiento de las plantas. Para esto hay que considerar la recolección de datos y el registro de observaciones, tomando en cuenta esos dos términos independientes que son mediciones y observaciones. Mediciones es la recopilación de los datos cuantitativos sobre el crecimiento de las plantas como la altura, el diámetro, el peso de la biomasa y otras características específicas. Las observaciones es la documentación de las observaciones cualitativas, como la presencia de plagas, enfermedades o el desarrollo de las plantas. Antes que nada, analizaremos primero qué es una ANOVA, los pasos para desarrollar una ANOVA en diseño de experimentos con un solo factor. Quizá te preguntes, ¿para qué sirve ANOVA? Pues bien, imagina que quieres comparar diferentes tipos de abono orgánico para ver cuál mejora más el crecimiento de tus plantas. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que las diferencias no se deben al azar? Aquí entra ANOVA, una herramienta estadística que nos ayuda a analizar si las diferencias entre varios grupos son significativas. Para esto realizaremos un ejemplo. En nuestra área, supongamos que medimos el crecimiento de las plantas en centímetros después de aplicar los tres tipos de abono. Tenemos los siguientes resultados. Acá tenemos ya una tabla con datos organizados con respecto a tres tipos de abono, A, B y C, y los resultados del crecimiento en centímetros de cada una de las plantas. Tenemos los datos del abono, de la aplicación del abono del tipo A, del tipo B y del tipo C. Para resolver este ejercicio, lo primero que debemos de hacer es plantear la hipótesis, pero antes de eso debemos considerar que los cálculos estadísticos debemos realizarlo en un paquete estadístico, ya sea R o SPSS, y utilizar la sección de ANOVA. Primero vamos a plantear la hipótesis, es decir, plantear una hipótesis nula en donde no hay diferencia en el crecimiento promedio entre los tipos de abono versus a la hipótesis alternativa de que al menos un tipo de abono tiene un efecto diferente. Seguido, lo que hacemos es el cálculo de los principales estadísticos, como la varianza entre grupos. Esto mide las diferencias entre los promedios de los grupos. La varianza dentro de los grupos. Esto mide la variabilidad de cada uno de los grupos. El estadístico de prueba es el estadístico de Fisher. Es la razón entre estas dos varianzas. Seguido de esto, calculamos los promedios del abono de tipo A, de tipo B y de tipo C. En la unidad de estadística descriptiva habíamos revisado el cálculo de los promedios. Para esto, el cálculo de los promedios es la suma de sus valores observados para el total de datos. En el tipo de abono A tenemos 11 centímetros, en el tipo de abono B tenemos 15 centímetros y en el tipo de abono C tenemos 8 centímetros. Luego calculamos las varianzas y el estadístico F. Para simplificar, imaginemos que obtenemos un valor F de 8.3. Consultamos una tabla F en la bibliografía que adjuntamos en el aula y vemos que este valor es mayor al valor crítico. Esto significa que rechazamos la hipótesis nula, al menos un tipo de abono tiene un efecto distinto. De acuerdo a los resultados obtenidos, podríamos concluir que el abono B es el más efectivo,
Pero recuerda, siempre verifica los datos y repite los experimentos para mayor confianza. Por tanto, supongamos que estos tres tipos de abonos corresponden a fertilizantes de origen animal, fertilizantes de origen vegetal y fertilizantes de origen mineral. Por tanto, el tipo B de fertilizantes de origen vegetal es el que tiene mayor rendimiento. Con esto hemos visto un ejemplo aplicado en nuestra área de la agroecología, pues la aplicación práctica en el campo de la agroecología está orientado el diseño de experimentos al desarrollo de prácticas, a la optimización de recursos, a la mejora de la producción y a la sostenibilidad de los recursos. Como resumen, en lo que hoy aprendimos, vamos a iniciar citando qué es una ANOVA de un solo factor y cómo nos ayuda a comparar grupos. Los pasos clave para desarrollar una ANOVA inicia en el planteamiento de una hipótesis, calcular varianzas y analizar el estadístico F. Aplicamos esto con un ejemplo práctico de agroecología y concluimos en donde el abono B tiene un efecto significativo de los diferentes. Con esto, decimos que la estadística puede ser desafiante, pero con práctica verás cómo se convierte en una herramienta poderosa. Te animo a poner en práctica este procedimiento en tus propios proyectos. Recuerda, la clave está en los datos y la interpretación. Nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto, compañeros.